Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase del curso de Electricidad Industrial. En esta oportunidad comenzaremos con el capítulo de máquinas eléctricas. Específicamente veremos en la clase de hoy transformadores. Para explicar cómo funciona un transformador eléctrico, primero debemos conocer con detalle el fenómeno de inducción magnética. Para ello necesitaremos un imán, que lo definiremos como una barra cargada magnéticamente, y una bobina construida por un conductor de cobre arrollado con muchas vueltas o espiras. Para definir el magnetismo, sabemos que los imanes tienen dos polos, los llamamos norte y sur. El flujo magnético Φ circula de norte a sur y se lo esquematiza mediante líneas de campo de trayectoria elíptica. A mayor fuerza magnética, mayor será la intensidad de campo, que la simbolizamos con la letra H. Estas líneas de campo que estamos acostumbrados a ver en los dibujos, la representación de sistemas magnéticos mediante dibujos, son reales y se puede comprobar haciendo la experiencia del imán y las limaduras de hierro sobre una hoja de papel. Al sacudir levemente la hoja, mediante pequeños golpecitos, las partículas metálicas se alinean mostrando la trayectoria elíptica de las líneas de campo, como muestra la imagen. La intensidad de campo H se mide en amperes por metro. El flujo magnético Φ se mide en Weber. La densidad de flujo magnético, V larga, se describe como la densidad y el sentido de las líneas de campo que atraviesan una superficie. Cuanto más densas sean las líneas de campo, mayor será la densidad del flujo magnético. Se mide en Tesla. Los materiales magnéticos por excelencia son el hierro y compuestos derivados de él, aunque también el níquel, el tungsteno, el cobalto y hasta el aluminio, en condiciones particulares, presentan propiedades magnéticas. Se los denomina materiales ferromagnéticos. Cada material tiene una permeabilidad magnética específica representada por la letra mu. Se denomina así a la capacidad de afectar y ser afectados por los campos magnéticos, como ser atraídos por ellos o de adquirir carga magnética sin necesidad de una corriente externa. Se mide en Henry por metro. Vemos en la tabla los materiales con aplicaciones magnéticas ordenados de menor a mayor. Se define a la bobina como un conductor aislado, arrollado con N cantidad de espiras o vueltas sobre un núcleo ferromagnético o bien al aire. Una de sus aplicaciones principales es la de generar un campo magnético. Se logra haciendo circular una intensidad de corriente por ella. Este campo magnético puede ser utilizado para atraer metales ferromagnéticos, como es el caso de los solenoides, para generar cupla mecánica en un motor, o bien para luego ser transformada nuevamente en energía eléctrica. Al energizar una bobina con corriente continua, esta produce un campo magnético de polaridad e intensidad fija. En cambio, si la energizamos con corriente alterna, se produce un campo magnético de intensidad y polaridad variable, conforme a la onda senoidal, siendo nulo al pasar por 0 volt. Vemos en la imagen inferior izquierda, haciendo referencia al primer semiciclo de la onda senoidal, el semiciclo positivo. En el momento que se inicia, que tenemos 0 volt, la intensidad de campo es 0, y a medida que se comienza a incrementar el valor de tensión en la onda senoidal, comienza a incrementarse también la intensidad de campo. Al llegar al valor pico de tensión, tenemos la mayor intensidad de la línea de campo y luego comienza a disminuir hasta llegar nuevamente a 0. Luego, cuando pasamos al instante del semiciclo negativo de la onda senoidal, vuelve a cumplir el mismo ciclo, pero con polaridad inversa. Veamos ahora el fenómeno de inducción magnética. Cuando una bobina en movimiento atraviese un campo magnético, esta inducirá en bornes una diferencia de potencial directamente proporcional a la velocidad con que atraviese el flujo magnético. Si se cierra el circuito mediante una carga, circulará por la bobina una corriente inducida proporcional a la intensidad del campo. La dirección de desplazamiento define la polaridad de la tensión inducida. Este fenómeno está determinado por la ley de Faraday. Si una bobina estática es sometida a un campo magnético variable en intensidad y polaridad, también se producirá el fenómeno de inducción.
Este campo magnético variable generalmente es producido por otra bobina cercana que está alimentada con corriente alterna. Este es el principio básico de funcionamiento de un transformador eléctrico. Definimos el transformador como una máquina eléctrica capaz de convertir energía eléctrica también en energía eléctrica, con el objetivo de variar proporcionalmente la tensión o la intensidad de corriente según el tipo de transformador. Solo funciona con corriente alterna. Constructivamente, consta de dos bobinados o devanados, el primario o inductor y el secundario o inducido, ambos arrollados en un núcleo ferromagnético constituido por una serie de láminas metálicas al silicio, aisladas entre sí para reducir pérdidas por histéresis. Al alimentar el bobinado primario con una corriente alterna, comienza a circular una intensidad de corriente variable en intensidad y en polaridad, según el momento de la onda senoidal. Esta produce un campo magnético también variable en intensidad y polaridad, el cual es conducido por el núcleo hasta el bobinado secundario. Haciendo uso de la ley de Lenz, este bobinado producirá una tensión de polaridad variable conforme al campo magnético que la está excitando. Esta tensión puede ser proporcional a la primera por la diferencia en cantidad de espiras entre ambos bobinados. Si bien los transformadores son esquematizados con las bobinas separadas, ubicándose una en cada extremo, como se pudo observar en la imagen anterior, realmente se arrollan juntas en la parte central del núcleo, cerrando el campo magnético hacia los costados. De esta manera se reducen las pérdidas magnéticas. A esta forma constructiva se la denomina transformadores tipo acorazados. Existen también transformadores toroidales y de muy buena eficiencia. Relación de transformación. Existe una relación directa entre la cantidad de espiras de los respectivos bobinados, la tensión de entrada y la salida, y la intensidad de corriente que circula entre ambas bobinas. Le llamamos relación de transformación y lo indicamos como M, donde M es N1 sobre N2, donde N1 es cantidad de espiras en el primario y N2 cantidad de espiras en el secundario. También es B1 sobre 2, donde B1 es la tensión en el primario y B2 la tensión en el secundario. Y también es, ahora al revés, I2 sobre I1, donde I2 es la intensidad de corriente que circula por el bobinado secundario e I1 es la intensidad de corriente que circula por el bobinado primario. Además de la forma constructiva, podemos clasificarlo por otros criterios. Por ejemplo, por función. Tenemos transformadores de tensión y transformadores de corriente. Entre los transformadores de tensión tenemos los reductores. Son los que reducen el valor de tensión en el secundario, pero por ley de Ohm se incrementa la intensidad de corriente. Son utilizados, por ejemplo, para obtener baja tensión de comando, como puede ser el transformador 220/24. Elevadores. Incrementan el valor de tensión en el secundario. Por ejemplo, son los transformadores de alta tensión que se usan para transmisión de energía a grandes distancias. El objetivo es reducir la corriente en el secundario y disminuir las pérdidas. Por último, los transformadores de aislación galvánica. Si bien todos los transformadores aportan aislación galvánica, por no poseer vinculación eléctrica directa entre la entrada y la salida, los de aislación se caracterizan por tener igual valor de tensión en la entrada y la salida. Se utilizan para separar el neutro y evitar ruidos e interferencias, muy utilizados en electromedicina, sonido o cualquier tipo de señales precisas. Transformadores de intensidad de corriente. Se utilizan para realizar mediciones de elevadas intensidades de corriente, tomando una proporción de ella, siempre en corriente alterna. Constructivamente, solo es la bobina secundaria. Se enhebran en una barra o conductor de potencia mediante una ventana. Inducen utilizando el campo magnético que genera el propio conductor. Se los denomina TI y generalmente se usa una proporción del máximo de la corriente que está circulando convertidos en 5 amperes. Por ejemplo, 1000/5, 2000/5. Luego, un amperímetro o multímetro realiza la multiplicación para indicar la lectura real. Transformadores con punto medio. Permiten múltiples opciones de conexión en la entrada o en la salida. Se utilizan para adecuar el primario a las condiciones de red o bien para obtener distintos valores de tensión en la salida. Esquemáticamente, vemos que el transformador que se representa en la imagen inferior
posee en el bobinado secundario un punto y medio, que denominamos más 12, 0 volt en el medio y menos 12. Si bien el signo no apunta directamente a la polaridad, porque sabemos que al estar alimentado con corriente alterna no tenemos polaridad fija en el tiempo, sino que hace referencia a que los 12 volt de arriba se pueden sumar con los 12 volt de abajo y de esta manera tener entre esos dos puntos la posibilidad de tener 24 volt de diferencia de potencial. Transformadores con múltiples bobinas. Permiten obtener variedad de tensiones en la salida a través de distintas bobinas secundarias, que no tienen vinculación eléctrica directa entre sí. Vemos en el transformador, que se esquematiza en la imagen inferior, que tiene en el secundario, está compuesto por dos bobinas. No tienen vinculación eléctrica entre sí. Pero sin embargo, cada bobina de ellas particularmente, y en este caso, tiene un punto medio. La bobina que tiene las acometidas en la parte superior es más 12, menos 12 y 0, y la de abajo es más 30, menos 30 y 0 volt. De esta forma podemos llegar a tener 12 volt arriba, 24 volt también arriba, abajo 30 volt o bien 60 volt. Autotransformadores. A diferencia de un transformador convencional, posee un bobinado único arrollado al núcleo ferromagnético con al menos 3 conexiones. Es la misma bobina que se comporta como inductora e inducida. De esta forma, con un punto de conexión intermedio a la alimentación, se puede reducir la tensión. O bien, conectando en un punto separado por mayor cantidad de espiras de la alimentación, se comporta como elevador. Transformadores trifásicos. Tanto el bobinado como primario como el secundario se conforma por una terna de bobinas, una para cada fase. Los transformadores trifásicos pueden ser conectados en triángulo, estrella o zigzag, siendo las dos primeras las más utilizadas. De la conexión elegida dependerá la tensión de alimentación que reciba la bobina de entrada o la tensión que entregue cada bobina de salida, tensión de fase o tensión de línea. Veamos algunos cálculos sencillos sobre transformadores. Se dispone de un transformador monofásico de 220/12 volt que se encuentra absorbiendo una intensidad de corriente de 2 amperes de la red. ¿Cuál es la intensidad de corriente en el secundario? Vamos a ver dos formas de resolverlo. Primero, calculando la relación de transformación con las tensiones y luego afectarla a la intensidad de corriente de la entrada para obtener de la salida. Sabemos que la relación de transformación es V1 sobre V2, o sea, tensión en el primario sobre tensión en el secundario. Esto nos queda 220 volt en el primario dividido los 12 volt del secundario y tenemos una relación de transformación de 18,33 veces. O sea que la tensión en el secundario es reducida 18,33 veces. Ahora, afectamos la relación de transformación por la corriente del primario, que va a ser la cantidad de veces mayor. Entonces, los 2 amperes que circulan por el primario lo multiplicamos por 18,33 veces, que es la relación de transformación, y nos da una circulación de corriente de 36,66 amperes en la bobina secundaria. El segundo método es hacerlo en forma directa y con un solo cálculo por igualación desde la fórmula de relación de transformación. Hacemos una igualación donde V1 sobre V2 es igual a I2 sobre I1, y de ahí despejamos. Nos queda I2, que es igual a V1 sobre V2, esto multiplicado por I1, que se encontraba dividiendo, y lo pasamos multiplicando. Nos queda nuevamente 220 dividido 12, y en este caso obsérvese que estaríamos calculando la relación de transformación. Luego lo multiplicamos por la intensidad de corriente en el bobinado primario y nos vuelve a dar 36,66 amperes la corriente en el secundario. Veamos un nuevo cálculo. ¿Qué intensidad de corriente máxima entrega y absorbe de la red un transformador de distribución, media tensión a baja tensión, o sea, de 13,2 kV a 380 volt para la red de nuestro país? Si la potencia es de 500 kVA. Primero tenemos que saber que 13,2 kV son 13.200 volts y que 500 kVA son 500.000 volt-ampere. Primero, de la fórmula de potencia aparente, vamos a despejar la corriente máxima. Entonces nos queda que S es igual a raíz de 3 por ser un sistema trifásico, por la tensión de línea, por la intensidad de corriente. Despejamos la intensidad de corriente y nos queda que la potencia aparente es
Perdón, que la corriente es la potencia aparente dividido raíz de 3 por la tensión de línea. Si lo reemplazamos por valores, son 500.000 VA dividido raíz de 3 por 380. Esto nos da una corriente de 759,67 amperes en el bobinado secundario cuando el transformador esté a plena carga. Ahora, despejamos de la corriente del primario desde la igualación obtenida de la fórmula de relación de transformación. Nuevamente, B1 sobre B2 es igual a I2 sobre I1, y nos queda que I1 es I2 por B2, todo sobre B1. Que reemplazamos por valores, nos quedan los 759,67 amperes, multiplicado por 380 volt, y todo esto dividido por la tensión en el primario, 13.200 volt. Entonces, vemos que el transformador, cuando esté a plena carga, por el bobinado primario, estará circulando una intensidad de corriente de 21,86 amperes en media tensión. Bueno, alumnos, hemos llegado al final del video. Gracias a todos por haber presenciado esta clase. Les dejo una clase muy interesante también de unas experiencias sobre transformadores. Vean el video, que es muy interesante, y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima clase.